Imagina que caminas por una calle llena de altavoces encendidos, cada uno gritando un mensaje distinto. Uno te critica, otro te juzga, otro te compara. Si intentas escuchar todos al mismo tiempo, tu mente se satura, tu energía se dispersa y pierdes el rumbo. Así funciona la vida cuando damos demasiada importancia a las opiniones de los demás. Acabamos atrapados en un ruido que ni siquiera nos pertenece. El budismo nos enseña que la mente es como una casa con muchas puertas. Tú decides a quién dejas entrar y a quién mantienes fuera. Si permites que cada palabra, cada crítica o cada gesto negativo tenga un asiento en tu interior, tu casa se convierte en un caos. Pero si aprendes a cerrar las puertas al ruido, a dejar que esas voces se queden afuera, recuperas tu paz. Aquí está el punto clave. Ignorar no es indiferencia, es sabiduría. No se trata de negar lo que ocurre, sino de elegir conscientemente a qué le das valor. Porque cada vez que reaccionas al veneno de otro, lo dejas correr por tus venas. Y cada vez que eliges ignorar, te proteges, como quien se cubre con un paraguas bajo la tormenta. ¿Te has dado cuenta de cómo cambia tu día cuando decides no engancharte en una discusión? Es como soltar una mochila llena de piedras que no eran tuyas. De pronto caminas más ligero, respiras mejor, ves con más claridad. Eso es lo que te prometo que aprenderás en este vídeo: el arte de vivir libre del peso ajeno. Quédate hasta el final, porque vas a descubrir cómo la enseñanza de Buda sobre el desapego puede darte la mayor libertad que existe, la libertad de no depender de la aprobación, ni del aplauso, ni del juicio de nadie. Cuando alguien te ataca con palabras, críticas o burlas, es como si encendiera una antorcha frente a ti. Espera que tú también lleves combustible, que reacciones, que avives el fuego con tu rabia. Pero el secreto es simple: si no le das madera, esa llama se apaga sola. En el budismo se habla de la naturaleza transitoria de las emociones. Todo enojo, todo desprecio, toda envidia, es como una chispa: nace, brilla con fuerza un momento y desaparece. Pero si tú la alimentas con tu respuesta, se convierte en incendio. ¿Cuántas veces te has visto atrapado en discusiones que no llevan a ningún lado, solo por no haber ignorado a tiempo? Ignorar, entonces, no es escapar, es cortar el suministro de energía. Es decirle al fuego: yo no seré tu combustible. Así, el poder de los demás sobre ti se desvanece, porque entienden que sus palabras no encuentran eco en tu interior. En lugar de pelear con cada chispa, imagínate como un lago inmenso. Una brasa puede caer en sus aguas, pero no logra encender nada, se apaga, se disuelve, desaparece. Esa es la fuerza del que sabe ignorar: no se consume, no se quema, se mantiene sereno. Ahora pregúntate: ¿quieres gastar tu vida soplando brasas que no eran tuyas? ¿O prefieres guardarte esa energía para tus sueños, tu calma y tu crecimiento? Porque cada vez que eliges el silencio y la calma, estás entrenando un poder que pocos dominan: el poder de no ser manipulado por las emociones de otros. Y aquí empieza a surgir algo interesante. Cuando los demás ven que no reaccionas, que no te dejas provocar, su fuego pierde sentido. Y tú, en cambio, ganas algo invaluable: respeto, claridad y libertad. Muchas veces reaccionamos porque creemos que tenemos algo que perder: nuestra reputación, nuestra razón, nuestra imagen frente a los demás. Pero en realidad, todo eso es una jaula invisible. Es como si caminaras con cadenas que otros pueden alar en cualquier momento. El budismo enseña que el verdadero apego no es a las personas, sino a la necesidad de ser aprobado por ellas. Mientras necesites que alguien te reconozca, su opinión te gobernará. Es como entregarle las llaves de tu libertad al primero que opine sobre ti. Ignorar no significa despreciar, significa recuperar esas llaves. Es recordarte: no soy lo que piensan de mí, no soy lo que dicen de mí, soy lo que cultivo dentro de mí. Cuando no dependes del aplauso ni del insulto, te vuelves inquebrantable. Piensa en un árbol profundo en sus raíces. El viento puede soplar con furia, pero el árbol no se arranca ni cambia su esencia. Asimismo, cuando dejas de reaccionar a cada palabra,
tus raíces crecen hacia adentro, se fortalecen. Ya no vives a merced del viento, sino enraizado en tu propio centro. Lo curioso es que, cuando empiezas a ignorar lo que no merece tu energía, tu vida se aligera. Descubres que la mayoría de las batallas en las que te metías ni siquiera eran tuyas, eran solo ecos del ego queriendo tener razón. Y cuando sueltas esa necesidad, aparece algo increíble, la paz. Pregúntate, ¿cuántos momentos de calma has perdido solo por reaccionar? ¿Cuántas horas de tu vida se han ido en discusiones sin sentido? Hoy puedes empezar a romper esa jaula invisible. Ignorar es la llave que abre la puerta. Cuando alguien te ataca con palabras, lo que espera es arrastrarte a su corriente turbulenta. Pero piensa en un río cristalino que fluye por la montaña. Si alguien arroja barro, el agua no se detiene a discutir con el barro. Simplemente sigue su curso, y tarde o temprano, todo se limpia. Así funciona el poder de ignorar, sigues fluyendo sin quedarte atrapado en la suciedad de los demás. El Buda enseñaba que la mente entrenada no necesita reaccionar porque sabe que todo es impermanente. Lo que hoy parece un problema enorme, mañana será solo un recuerdo. ¿Vale la pena enredarte en batallas que se desvanecen solas con el tiempo? Cada vez que eliges callar, cada vez que decides no entrar al juego de la provocación, es como si añadieras claridad a tu río interior. Tu energía deja de estancarse en discusiones inútiles y empieza a dirigirse hacia lo que realmente importa: tu paz, tu propósito, tu despertar. Y aquí quiero hacer una pausa para agradecer de corazón a todas las personas que ya se han suscrito a este canal y que forman parte de esta comunidad de sabiduría y calma. Sois como piedras firmes en este río. Gracias a vuestra presencia, el flujo sigue creciendo con más fuerza y dirección. Si aún no lo has hecho, te invito a unirte. Suscribirte no es solo un clic, es comprometerte contigo mismo a cultivar cada día un poco más de paz interior. Dale a me gusta, activa la campanita, y juntos sigamos aprendiendo a vivir con más ligereza y más libertad. Porque, como el río, tu vida está hecha para fluir, no para detenerse en cada piedra del camino. Imagínate un espejo. Refleja todo lo que pasa frente a él: sonrisas, lágrimas, insultos, elogios. Pero al instante siguiente, ya no queda nada. El espejo no se aferra, no guarda rencor, no responde. Simplemente refleja y sigue vacío, limpio, intacto. El budismo nos enseña que la mente entrenada debe ser como ese espejo. Cuando alguien te lanza una crítica, no es necesario que la absorbas ni que la rechaces. Basta con dejarla pasar. La no reacción no significa indiferencia, significa libertad. Es decidir, esto no entra en mi interior, porque aquí guardo mi paz. Cada vez que eliges responder con silencio o con calma, tu mente se convierte en ese espejo claro. No acumulas veneno, no permites que la ira de otros se quede en ti. Y cuanto más practicas, más ligera se siente la vida, porque dejas de cargar con palabras que nunca te pertenecieron. En cambio, cuando reaccionamos con furia, es como si el espejo se manchara. Deja de reflejar la claridad de tu ser y se empaña con la energía de los demás. Ahí es cuando pierdes tu centro y te conviertes en un reflejo de lo que el otro quiere que seas. Pero si mantienes tu serenidad, algo poderoso sucede. Quien buscaba provocarte se queda frente a un espejo que no devuelve la pelea, y tarde o temprano, su propia agresión se desvanece. Porque un fuego sin combustible se apaga solo. Pregúntate ahora, ¿quieres ser el espejo limpio que nada retiene o el que se llena de manchas por cada palabra ajena? El poder de ignorar es elegir siempre la claridad. En la vida todos caminamos expuestos a miradas, juicios, palabras que pueden herir. Pero existe una protección que no se ve y que no pesa, la armadura invisible de la calma. No está hecha de metal ni de hierro, sino de presencia, de silencio y de confianza en uno mismo. Cuando eliges ignorar lo que no merece tu energía, esa armadura se activa.
Los ataques ya no atraviesan, las provocaciones rebotan, los insultos se disuelven como flechas lanzadas contra el aire. No porque seas frío o insensible, sino porque has aprendido que no todo merece entrar en tu mundo interior. El Buda decía, no puedes impedir que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí que hagan un nido en tu pelo. Esa es la esencia de esta armadura. No evitarás que otros hablen o critiquen, pero puedes impedir que esas palabras se queden dentro de ti. Ignorar es reforzar esa protección invisible. Es caminar con la certeza de que tu paz es demasiado valiosa para dejarla en manos de cualquiera. Y cuanto más entrenas esta práctica, más ligera se vuelve tu vida, porque no cargas con heridas que no te corresponden. La armadura invisible no es aislamiento, es libertad. Te permite vivir abierto al mundo, pero sin ser esclavo de las emociones de los demás. Porque tu paz no depende de que todo esté en silencio afuera, depende de que tu interior se mantenga firme. Así, poco a poco, te conviertes en alguien inquebrantable. No porque no sientas, sino porque has elegido no reaccionar. Dentro de cada uno de nosotros arde una llama. A veces es pequeña, como una vela en la oscuridad, otras veces brilla fuerte como un fuego que ilumina todo a su alrededor. Esa llama es tu paz interior, tu fuerza espiritual, tu centro. El problema surge cuando dejamos que los vientos externos la sacudan, críticas, ofensas, provocaciones. Cada palabra que absorbes sin conciencia es como una ráfaga que amenaza con apagar tu luz. Pero aquí está la enseñanza. Si aprendes a ignorar, tu llama permanece intacta, incluso en medio de la tormenta. El Buda enseñaba que lo externo es impermanente. Hoy te alaban, mañana te juzgan. Hoy te elogian, mañana te critican. Si tu llama depende de ese vaivén, nunca tendrás paz. Pero si eliges protegerla con tu silencio y tu desapego, ningún viento podrá apagarla. Ignorar no es huir. Es como poner un cristal transparente alrededor de tu llama. Dejas que el mundo siga su curso, pero tu fuego permanece vivo, sereno, constante. Cuando decides no reaccionar, tu llama interior crece. Cuando eliges no responder a la provocación, tu fuego brilla más fuerte. Y poco a poco, te conviertes en alguien que inspira sin necesidad de palabras. Porque la verdadera luz no grita, simplemente ilumina. Piensa en esto. ¿Quieres ser alguien que gasta su energía en discusiones, o alguien que cuida su llama hasta que se vuelve un faro para los demás? La diferencia está en el poder de ignorar. Ignorar no es debilidad. Es la sabiduría de quien ha comprendido que no está aquí para ganar discusiones, sino para ganar paz. Es la fuerza de quien elige no perder su tiempo en lo que no lo nutre. Es el arte de mantenerse sereno mientras el mundo grita. El budismo nos recuerda que la verdadera victoria no está en dominar a otros, sino en dominarse a uno mismo. Cada vez que decides no reaccionar, estás rompiendo cadenas invisibles. Estás dejando de ser un títere de las emociones y te conviertes en dueño de ti. El poder de ignorar es, en realidad, el poder de regresar a tu centro. De recordar que tu valor no depende de lo que otros digan o piensen. De entender que tu calma es tu mayor riqueza, y que nadie puede robártela si no se la entregas. Mira a los grandes sabios, no eran los más ruidosos, eran los más tranquilos. Su fuerza estaba en la ecuanimidad, en esa capacidad de permanecer firmes como una montaña aunque alrededor soplaran 1000 tormentas. Esa misma fuerza está dentro de ti, esperando a que la despiertes. Así que la próxima vez que alguien intente provocarte, recuerda, no responder también es una respuesta. Una respuesta poderosa, silenciosa y transformadora. Porque cuando eliges el silencio, eliges tu paz. Y cuando eliges tu paz, eliges tu libertad. Si este mensaje ha resonado contigo, te invito a darle me gusta, suscribirte y compartirlo con alguien que lo necesite. Gracias por ser parte de esta comunidad. Que tu silencio sea tu fuerza, y que tu paz sea inquebrantable. Hasta el próximo encuentro.